mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros. Un abrazo, un querido abrazo a cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos han acompañado y que también a quienes por primera vez están compartiendo este rato de conversación con nosotras, con nosotros. América Rebelde es un programa que intenta participar en la lucha de los pueblos. Y en la lucha de los pueblos también desde una perspectiva histórica. Visitamos, conversamos, recorrimos hitos importantes en la historia de la lucha de clase. Y si hablamos de importantes hitos en en la historia de la lucha de clase, no podemos dejar pasar que estamos en la semana, en el mes de los 80 años de la victoria contra el fascismo en Europa, de la derrota del nazismo particularmente y de conmemorando los 80 años de el día de la victoria de la Guerra Patria para la Unión Soviética. Eh, en función de eso hemos querido invitar a algunos compañeros para conversar hoy día sobre el rol de la resistencia en esta lucha contra el nazismo, contra el fascismo, el rol de las organizaciones que se levantaron en armas para combatir la ocupación, el rol particular de las y los comunistas en esta resistencia y cómo se va articulando la participación de los comunistas con las otras fuerzas que son antifascistas. Lo haremos en una conversación que esperamos que sea ágil como las que otra vez hemos tenido, siempre limitados por el tiempo porque son temas interesantes y se nos van alargando, pero vamos a darle paso fundamentalmente a los compañeros que hoy día nos están acompañando. Los presento a los tres rápidamente y después le doy la palabra a que puedan saludar. Hoy día está con nosotros, tengo el torpedo aquí, Guillermo Quintero. Fue dirigente estudiantil en México, él nació en México, combatiente internacionalista en El Salvador durante la guerrilla de los años 80, 90, es cofundador de medios digitales como Nodo 50 en el Estado español, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Educación Social, es periodista, colabora con medios digitales españoles y en alemán. Hoy día es periodista de guerra en los conflictos de Colombia y el Donbass, es miembro de la caravana antifascista del Donbass, militante comunista y antifascista. Está también Max Liose, es analista internacional e investigador de conflictos sociales y armados. Es fundador del Comité Internacionalista Alexis Castillo, que Alexis Castillo es en memoria de un combatiente colombiano, si no me equivoco, ¿no? Que participó en la lucha antifascista en el Donbass y cayó combatiendo contra las fuerzas fascistas de Ucrania. También está con nosotros Francisco Barjas, él es analista informático, secretario general del Partido Comunista Obrero Español desde abril del 2010. Ha sido despedido dos veces en la empresa que trabaja, cuando era presidente del comité de empresa, juicios que realizó unos juicios y los ganó, ha tenido que ser reingresado en la empresa, es miembro del comité de empresa hoy día, dirigente sindical, delegado sindical del sindicato ASC y pertenece al sindicato de la Federación Sindical Mundial. Compañeras, compañeros, estas personas, estos estimados camaradas nos están acompañando en esta tarde y les doy el paso para que cada uno de ustedes pueda dar un breve saludo antes de meternos en la conversación. Guillermo, Eh, bueno, saludos a todos y a todas. Gracias por la invitación. Es una fecha muy importante, muy especial para todos y todas las antifascistas y quienes creemos también en un mundo mejor y libre del fascismo y que luchamos contra este sistema capitalista. muchas gracias. Max, Sí, Marco, muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí de vuelta en este programa y un saludo especial para todas y todos los que van a ver el programa y todos los camaradas allá en Chile también que están luchando resueltamente en contra del fascismo chileno. muchas gracias, Max. Francisco, Hola, buenas noches. Pues nada, agradecer la invitación que nos habéis cursado
Y nada, un saludo a todos los trabajadores, a todos los luchadores por un mundo más justo y más humano, que solo puede ser un mundo socialista, tanto de América Latina como del mundo que nos escuche. Y un saludo a los otros compañeros. Perfecto. Muchas gracias, compañeros, de nuevo. De verdad, para nosotros es un placer tenerlo en esta conversación. Estamos convencidos de que también va a ser un gusto para los compañeros y compañeras que nos están escuchando y insistimos siempre en que esto lo hacemos porque nos interesa la historia, nos interesan estos hitos de las luchas de los pueblos, de las luchas por el socialismo, de la lucha antifascista, pero nos interesa para adelante, ¿ah? Nos interesa en el futuro, nos interesa que estas grandes páginas escritas sirvan para escribir nuevas páginas en la lucha rebelde contra la explotación capitalista, contra cualquier tipo de opresión, y para eso también los invitamos a quienes están con nosotros escuchándonos a debatir cuando entren, pongan comentarios en la página, si tienen que hacernos críticas, bienvenidas son de verdad. Nos han hecho algunas críticas las que pensamos haber recogido y nos han servido siempre. Pero vamos directo justamente a la conversación, ¿no es cierto? Estamos, decíamos, hablando de los 80 años de la derrota del nazismo en Europa. En Europa, porque la guerra no termina y Japón es derrotado algunos meses más tarde. Digo en Europa y efectivamente ya lo conversábamos un poco antes, el fascismo persistió en Europa, no fue borrado de toda Europa y tenemos la persistencia de regímenes fascistas también en el viejo continente. Eh, pero en la historia más oficial, la historia transmitida también por los medios de comunicación, por esto Hollywood, por las grandes películas, uno puede pensar y se nos va indicando, se nos va enseñando, se nos va adoctrinando sobre el papel fundamental que tienen las fuerzas norteamericanas, el día D, Sicilia, el desembarco, en la liberación de Europa, y por una parte se invisibiliza el papel del Ejército Rojo, el gran papel que cumple el Ejército Rojo y todo el pueblo soviético, pero también se invisibiliza y quizás se invisibiliza aún más el papel de la resistencia, ¿ya? En cada uno de los países que fueron ocupados o fueron gobernados por dictadura nazi y fascista. Entonces hoy día quisiéramos conversar sobre aquello, ¿ah? El papel de la resistencia y en particular el papel de las organizaciones de la militancia comunista en esta resistencia. Entonces, compañero, de hecho, la pregunta general, ¿qué fue la resistencia contra el fascismo, el nazismo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué rol juegan las organizaciones revolucionarias, en particular las organizaciones comunistas? Vamos, Guillermo, ya que fue el primero en saludar, a ver si para la primera vuelta. Sí, claro, claro. Sí, mira, es muy interesante. Yo vivo actualmente en Berlín, ¿no? Y hay muchas cosas que se desconocen fuera de Europa e incluso fuera de Alemania, ¿no? Como el papel tan importante de la construcción del Partido Comunista Alemán, ¿no? Que fue eh, una, una historia tremenda con el sacrificio de compañeros que fueron eh, asesinados como pues Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, ¿no? Con complicidad del Partido Socialista Alemán y por manos de los nazis, de los que posteriormente fueron los del Partido Nazi alemán, ¿no? Y posteriormente el papel del gran antifascista alemán Ernst Thälmann, que realmente está prácticamente olvidado en la historia de la lucha antifascista en su papel, cuando pues el ascenso del nazismo tiene mucho que ver con la fortaleza de este partido que fundó Ernst Thälmann, Ernesto Thälmann, este partido comunista que tenía una fuerza muy grande, una penetración bastante fuerte en los trabajadores y el proletariado alemán, y que organizaron importantísimas movilizaciones. Y con este peligro, este riesgo que vieron
de que llegara al poder, porque estaba en las elecciones eh, que compitió con la derecha y con el partido de Hitler, pues se dice de hecho que él ganó las elecciones, pero se hicieron, bueno, desde fraudes, desde el invento de la quema del incendio del Reichstag, como pretexto para detener a Thälmann, para detener a otros antifascistas internacionalistas. Y a partir de ahí es que el partido nazi empieza a tener fuerza y empieza a dominar, ¿no? En la esfera alemana. Lamentablemente, Thälmann quedó preso durante todo ese tiempo y fue denominado por Hitler como su enemigo personal, una cosa que no debemos de pasar por alto, y que fue asesinado ya en el último momento, pues en los últimos días eh, de la guerra, mandado fusilar personalmente por Hitler, ¿no? Eh, bueno, ese es un personaje que no debemos olvidar, profundamente importante, el fundador de lo que se llamaba el Frente Rojo, el Rote Front, y también de lo que todos conocen como la acción antifascista, ¿no? Estas banderas roja y negra en un círculo que conocemos como acción antifascista es una idea de Thälmann, es algo que Thälmann creó y son de las cosas que no debemos olvidar. Ahora, con estos 80 años que se cumplen de la victoria del Ejército Rojo, es muy importante que también no nos dejemos, aunque sea un acto del pasado, no nos dejemos llevar eh, por la situación de que es algo que ya fue, que no tiene importancia, porque habemos de recordar que fueron miles y millones de personas que murieron, ¿no? Que dieron su vida para conseguir este gran logro. Bueno, en el caso de los soviéticos fueron asesinados entre civiles y militares alrededor de 27 millones de personas, mientras que los judíos asesinados fueron también alrededor de 6 millones. Eso nos puede dar una idea de la implicación, ¿no? Del Ejército Rojo, pero cualquiera que conozca de la historia militar o que lea de la historia militar puede saber también las tremendas batallas que a partir de la resistencia en Stalingrado y la derrota de las fuerzas que rodearon y pretendieron tomar la ciudad de Stalingrado, el avance del Ejército Rojo, ¿no? Comandado desde la parte política por Stalin y en el frente militar por los mariscales, principalmente Zhukov, ¿no? Que fue el que defendió Stalingrado y posteriormente eh, venció también a los nazis en el arco de Kursk, que es otro gran hito de la historia militar, y que finalmente entra a Berlín en los primeros días de 1945 y que consigue derrotar pues a las fuerzas ya muy debilitadas y bueno, llenas de personas mayores, de niños, de jóvenes, ¿no? Resistentes en Berlín y que culmina pues con la toma del Reichstag y culmina con la rendición incondicional del ejército nazifascista frente a las tropas soviéticas. Claramente, pues el ejército, los restos o lo que quedaba derrotado del ejército nazi alemán no querían rendirse a los soviéticos, querían rendirse a las fuerzas norteamericanas, francesas e inglesas, pero definitivamente pues no pudieron evitarlo, pues eran realmente los soviéticos los que tomaron la ciudad de Berlín. Es muy importante que tengamos en cuenta esta gran victoria porque, primero,
no solamente hemos tenido derrotas como antifascistas, como luchadores por la justicia, luchadores por un sistema mejor, hemos tenido muchas victorias también. Y esta es una de las victorias más importantes que libró a gran parte de la humanidad de vivir en una situación todavía más terrible de la que conocemos en este momento. Los regímenes fascistas han hecho cosas tremendas y tampoco debemos de contemplar al fascismo como un fenómeno aislado, porque es parte del capitalismo, no es más que su cara en momentos de crisis, como lo podemos ver ahora con el surgimiento de personajes caricaturescos, ¿no? Como lo puede ser Trump, como lo puede ser Milley y como son tantos otros, ¿no? Pero es muy importante también que no dejemos que se descontextualice esta victoria, porque en el afán de todos los derrotados, de los fascistas que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, está el cambiar y evitar que se recuerde cómo fue que esta guerra fue ganada. Es muy interesante como aquí en Alemania, por ejemplo, en Berlín, en la ciudad de Berlín, mañana que se conmemora el Día de la Liberación, el 8 de mayo, y pasado mañana que sería el Día de la Victoria, están prohibidos todos los símbolos soviéticos, con el pretexto de la exaltación de la simbología rusa, ¿no? Entonces, y con el pretexto pues de evitar confrontaciones o lo que sea, que en realidad sabemos todos y todas que esto es mentira, que los ucranianos fascistas, ¿no? Alineados con el fascismo, vienen a provocar, a intentar buscar generar peleas protegidos por la policía y la policía pues va a golpear a los militantes antifascistas, ¿no? Entonces, es muy claro que para los capitalistas y para los neofascistas es un momento que intentan blanquear, que intentan cambiar, y nosotros y nosotras debemos de dejar no dejar que le vacíen el contexto. El cuartel, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el cuartel general del Ejército Rojo, donde se firmó esta rendición incondicional del ejército nazi alemán, fue un museo, se quedó como museo y está allí pues con las banderas, con los documentos de la rendición incondicional. Y de pronto, hace unos años, decidieron que el nombre de Museo de la Rendición Incondicional del Ejército Nazi Alemán era un nombre muy largo y quisieron lo cambiaron por Museo de Amistad Ruso-Alemana. Después, para la guerra de Donbass, le volvieron a cambiar el nombre y le han dejado solamente museo, con lo cual queda muy claro lo absurdo y lo incongruente de esta gente, ¿no? Que son exactamente los mismos que no quieren actuar y que golpean a los que nos manifestamos en defensa de Palestina y condenando el fascismo de los sionistas, ¿no? Pero argumentando un supuesto complejo de culpa, ¿no? Por esos 6 millones de judíos que mataron, no tienen ninguna vergüenza ni ningún sentimiento por los rusos y ucranianos que están contribuyendo a asesinar y con los palestinos que están asesinando, incluidos niños, ¿no? Y personas que no pueden defenderse. Sí, perfecto. Bueno, no sé si... Guillermo nos está hablando ya de la persistencia, digamos, de la violencia capitalista en la forma del fascismo o incluso en otras formas, la misma democracias liberales bajo la guía del imperialismo agreden, boicotean, bombardean pueblos hoy tanto como ayer, ¿no es cierto? Entonces esta lucha que se enraiza en el pasado tiene hoy día bastante eh,
tiene bastante presencia, bastante actualidad. Pero también hay pasado, ¿cierto? Entonces, justo hoy día estamos con tres compañeros que vienen de países que en la época, en la década de los 30 en adelante, fueron víctimas de dictaduras nazis fascistas. Y en ese sentido también quería preguntar a Max que el fascismo abre sus ventanas, se empieza a aparecer justamente en Italia. ¿Cómo fue el desarrollo de la lucha? Cómo se instala la dictadura fascista en Italia? ¿Y cómo comienza a desarrollarse también la resistencia en Italia? El rol de los comunistas en esta resistencia y también quizás agregar si en esto se provocan tensiones, en esta resistencia antifascista, entre otras expresiones que habrían o no participado en la resistencia, nacionalistas, liberales, demócratas, se hace o no Frente Unido y al hacer Frente Unidos que existen o no contradicciones y cómo se van desarrollando estas. Sí, Marco, permíteme hacer una premisa. Tratar de analizar o rememorar la historia del papel de los comunistas en la lucha antifascista en los diferentes países donde la resistencia se fue cristalizando y creciendo y terminó jugando un papel fundamental. Y en el marco conjunto de la lucha antifascista y de clases, tanto en Europa como en otras partes del mundo, nos obliga en primer lugar a hacer una reflexión sobre lo que fue y lo que es el fascismo. Y voy muy brevemente para no extenderme demasiado. Hay dos corrientes de pensamiento, hay dos, digamos, campos de análisis, donde uno plantea fundamentalmente que el fascismo ha sido una forma histórica y concreta de dictadura antidemocrática, antipopular, anticomunista, etcétera, etcétera, que se puede circunscribir desde el punto de vista espacio-temporal, lo que fue el nazismo en Alemania, el fascismo de Mussolini en Italia, bueno, el militarismo Mikado japonés, etcétera, etcétera. Hay otro campo al cual me adhiero y en el cual me reconozco que en cambio plantea de que el fascismo, en términos generales, pero muy concretos, ha sido y sigue siendo, entre otras cosas, la respuesta que el capital y la burguesía proporcionan frente a un auge de la lucha de clases, pero también, como decía, bueno, el compañero Guillermo, ¿no? En una etapa de crisis, en un ciclo de crisis, etcétera, pero también una modalidad que puede cambiar sus formas de acuerdo al contexto espacio-temporal, pero que fundamentalmente tiene un mínimo común denominador, que es una contrarrevolución preventiva. Esos diferentes aspectos del fascismo, según esta segunda tendencia interpretativa, desde luego tienen formas concretas de desarrollo según el país y según las circunstancias, pero convocan y convocaron, de hecho, en el caso de Italia, al movimiento comunista a tomar conciencia de que las vías llamadas democráticas y las modalidades propias del parlamentarismo burgués no solamente eran insuficientes, sino que además eran tramposas y traicioneras. De hecho, cuando se da el ascenso del partido fascista, que todavía no era partido fascista como tal, sino eran los fascios de combate de Mussolini, desde el punto de vista militar, los fascistas no tenían la fuerza como para marchar sobre Roma y tomarse Roma. Desde luego, fue el contubernio entre la monarquía de Victorio Emanuel III y los capitalistas, la gran burguesía, sobre todo del norte de Italia industrializado,
lo que permitió que llegaran a Roma sin confrontación con los aparatos represivos del Estado monárquico italiano, después de que los socialistas y, digamos, el movimiento obrero, en algunos casos de manera más espontánea, en otros casos de manera más organizada, había protagonizado el llamado Bienio Rojo anteriormente con sublevaciones, tomas de fábricas y otras modalidades, ¿no? El ascenso del fascismo y la respuesta de los comunistas se da también en una etapa de profunda división dentro del movimiento obrero y popular a raíz de la discusión y la lucha ideológica y política entre, digamos, los socialistas tendientes a la socialdemocracia y el naciente Partido Comunista, que surgió en la ciudad de Livorno en enero de 1921. Bueno, todo el aporte decisivo de Gramsci y otros camaradas. Pero en ese momento y posteriormente, el movimiento obrero y popular en su conjunto y el naciente Partido Comunista no tuvieron ni la claridad ni la capacidad material de oponerse a esa arremetida fascista, y eso generó un proceso de dispersión de las fuerzas comunistas, con algunas excepciones de resistencia. Recordemos, por ejemplo, en la ciudad de Parma y en algunos otros casos donde hubo una resistencia encarnizada prácticamente a la instauración del régimen fascista, que se expresó también en términos militares, obligando a veces a retirarse a las tropas fascistas, ¿no? A las camisas negras y a las fuerzas militares que iban aglutinando los fascistas con cada vez mayores pertrechos, dotaciones militares, etcétera. Pero fundamentalmente, después de una etapa, y para ir resumiendo, de desconcierto, de dispersión y un paso a la clandestinidad extremadamente problemático, algunas experiencias muy importantes, como fue la participación de varios jóvenes comunistas italianos en la Guerra Civil Española y posteriormente experiencias que se realizaron en cursos en la Unión Soviética y otra experiencia de lucha, permitieron a las fuerzas comunistas en Italia trabajar, digamos, dos vertientes. Por un lado, y siguiendo en la medida de lo posible la, digamos, la orientación del Frente Unido o Frente Único que tú, Marco, mencionabas, y de manera más ampliada del Frente Popular, y por el otro, la construcción y articulación de una fuerza propia combatiente, además, que se desarrolló sobre todo en las montañas con las fuerzas guerrilleras partisanas, y también en las ciudades principales, tanto del centro como del norte de Italia, donde había mayores aglomeraciones industriales, productivas y obreras, que fueron básicamente los GAP, los Grupos de Acción Patriótica, una guerrilla urbana que además, inclusive en la época, aportó mucho a lo que en aquel momento no se planteaba, pero que en el acumulado histórico ha sido indudablemente la teoría sobre guerrilla urbana, ¿no? En particular quiero mencionar, y para ir terminando, a dos figuras claves que fueron el comandante Bisone, Giovanni Pesce, y sobre todo a Ilio Barontini, que fue un verdadero comandante, militante, guerrillero internacionalista, que tuvo que salir de Italia en esa primera etapa de desconcierto del movimiento y del Partido Comunista,
pero posteriormente jugó un papel destacado en la batalla de Guadalajara en la Guerra Civil Española. Luego estuvo formándose en la Unión Soviética, estuvo organizando exitosamente lo que muy pocos han logrado en la historia de África, un movimiento de resistencia contra el fascismo que terminó derrotando en Abisinia a las tropas fascistas. Estuvo también, según las reconstrucciones históricas, un poco nebulosas, pero al fin en Manchuria, cuando todavía las fuerzas de Mao Zedong no habían liberado a China, y finalmente fue comandante de los grupos de acción partisana, de acción patriótica, perdón, que sin tener muchas fuerzas pusieron en jaque a las tropas, digamos, nazifascistas, aún teniendo una desproporción abismal de fuerzas, hombres arma, etcétera, etcétera. En todo este proceso, desde luego, en la resistencia italiana habían fuerzas que eran fuerzas más afines a la ideología burguesa o reformista, socialdemócrata. Las relaciones con el Partido Comunista y esas fuerzas combatientes siempre fueron asimétricas porque el papel principal lo jugaron las fuerzas comunistas en la resistencia italiana. Y hay que decir que esa resistencia italiana fue la que logró, y sobre todo gracias a las brigadas Garibaldi, que eran las brigadas comunistas de la resistencia partisana, eh, y a través de la primero incipiente y luego creciente movilización obrera y de masas en grandes huelgas a partir de la ciudad desde la que hablo, que es Turín, desatar un proceso que llevó a la liberación de ciudades como Turín, como Milán, como Bolonia y otras, antes de que llegaran desde el sur de Italia las fuerzas aliadas, así llamadas anglo-norteamericanas. Ya lo que ocurrió después con la transición hacia una democracia burguesa es materia de investigación y debate y bueno, ya a lo mejor en una segunda ronda se podrá decir. Termino diciendo esta primera parte que al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo a nivel europeo, digamos, este intento de desprestigiar y de negar el papel histórico tanto de la Unión Soviética como de los comunistas en los diferentes países en la liberación contra el nazifascismo. También esa operación se ha hecho en contra de las fuerzas comunistas y resistentes, sobre todo a través del tema de la FOIB o FOIBAS, es decir, unas fosas donde unos cuantos torturadores, asesinos fascistas fueron a parar después de haber sido legítimamente ajusticiados por los partisanos, ¿no? Sigue entonces esa batalla, ya en una segunda ronda a lo mejor podremos precisar más al respecto. Muchas gracias, Max. Sí, justamente ha habido un corto episodio acá en Chile donde se hizo una performance. Únicamente se colocan dos en una marcha del 1 de mayo, dos maniquís con las caras de dos dirigentes fascistas en Chile, Kass y Kaiser, colgados de los pies, al estilo Mussolini. ¿Ya? Al estilo bien ganado por Mussolini y logrado por la resistencia. Y aquí se provocó todo un escándalo democrático republicano, con que no se podía utilizar la violencia, con que esas imágenes destruían efectivamente la convivencia pacífica. El arco político llama a solidarizar con los fascistas y tratarlos democráticamente. ¿Ya? Ya conversaremos porque me parece que esto ocurre también de alguna manera en Europa y permite el ascenso en la época del fascismo, el nazismo y hoy día de la extrema derecha respetable y democrática. En Italia veremos quién está gobernando muy respetablemente. Pero en España ocurre un poco distinto, ¿no? En España el fascismo se instala su dictadura a través de un golpe militar y una guerra.
contra la República, contra un arco de alianzas también políticas y de clases bastante amplio que pretendía profundizar la democracia, desarrollar tareas democráticas o democrático burguesas, que prepararan, entiendo, el camino hacia la revolución, pero eso fue detenido. Fue detenido a través de la guerra y a través de la instauración de una larguísima dictadura. Y en eso, ya tanto en la guerra, que me interesaría mucho conocer el rol de los combatientes republicanos, algunos que fueron generales, soldados, participaron también después, posteriormente, en la guerra, tanto en la liberación de España, en la liberación de Francia, como en la Unión Soviética como soldados. Pero, ¿cuál es el rol que cumplen en la guerra y después, en esos largos años de resistencia contra el fascismo, el movimiento de resistencia y en particular los comunistas en España? Bien, pues bueno, en España murió el asesino en su cama y posteriormente estamos teniendo unas décadas de fascismo sin el dictador, ¿no? Pero igual de reaccionario, ¿no? De otra forma, pero la misma esencia, porque el fascismo es la ideología y es la forma de gobierno del capitalismo en su fase monopolista, en su fase imperialista, en la fase en la que se entró a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y evidentemente yo coincido y nosotros coincidimos plenamente con la caracterización que hace la Internacional Comunista de lo que es el fascismo, ¿no? El movimiento antifascista que se denomina ahora y que en su momento la Internacional Comunista trazó, ¿no? En realidad no es más que una táctica del movimiento comunista internacional, de la Internacional Comunista, y ahí está el séptimo congreso de la Internacional Comunista, donde los documentos definen claramente esa táctica. Una táctica que en el Estado español se puede decir que fue exitosa. Fue exitosa en tanto y en cuanto el Frente Popular, gracias fundamentalmente al empuje del Partido Comunista de España, tomó el poder en las elecciones, bueno, tomó el poder el Frente Popular, donde de hecho de la composición la mayoría era Izquierda Republicana y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero fueron los artífices de frenar se puede hablar claramente de los fascistas, de las derechas de la CEDA, ¿no? Entonces, eh, partiendo de esa premisa, hay que ser claros también al decir que democracia burguesa y fascismo, en el fondo, son dos caras de una misma moneda, ¿no? De una misma moneda defensora del imperialismo. Y eso se ve claramente, mucho más claramente hoy, pero si miramos también a la historia y sobre todo en el caso del Estado español, se ve, por ejemplo, cómo dirigentes del Partido Socialista Obrero Español no solo golpearon en la guerra civil contra la República y contra el Frente Popular, sino que posteriormente, cuando ya cae la Alemania nazi, cuando Stalin plantea la necesidad de, entre otras cuestiones, que en el Estado español se derroque al tirano y se imponga un régimen democrático, que sean los españoles los que determinen hacia dónde tienen que ir, dirigentes socialistas que estaban exiliados en Gran Bretaña siguieron defendiendo la política de los demócratas burgueses, en este caso británicos y norteamericanos, que lo que hicieron fue sostener al asesino durante 3 décadas más, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, se entiende perfectamente una de las cualidades de la ideología, porque para nosotros el fascismo no solo es la forma de gobierno dentro del capitalismo monopolista, sino fundamentalmente la ideología, se entiende que la esencia o una de las esencias fundamentales es el anticomunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo es la negación del imperialismo y además cuando en cuando se desgaja el mundo
o se empieza o se inicia con la revolución del 17, la crisis general del capitalismo, evidentemente es el esbozo del mundo nuevo que tiene que venir a suceder a lo viejo que era el imperialismo. Evidentemente, eh, posteriormente se ha visto que las condiciones no estaban dadas para poder desarrollar un socialismo que seguramente hoy sí que están mucho más dadas con el tema de la robotización y la automatización. Sin embargo, en aquel momento, y sobre todo en el Estado español, ya en la década de los 20 se da la primera toma del poder, por decirlo así, del fascismo con la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que es apoyada tanto por la Unión General de Trabajadores como por el Partido Socialista Obrero Español y que fundamentalmente se inspira en la teoría fascista de Mussolini. A partir de ahí, la dictadura de Primo de Rivera se va erosionando y se va erosionando, sale en defensa de la monarquía, pero se va erosionando y termina cayendo. Termina cayendo y finalmente en unas elecciones, posteriormente en unas elecciones municipales, pues las fuerzas republicanas obtienen una mayoría y adviene la república, ¿no? Pero una república que en realidad no fue más que la constatación del fracaso de la pequeña y de la mediana burguesía para desarrollar o llevar a término una apertura democrático-burguesa en el Estado español. De hecho, Dimitrov define claramente del por qué el fascismo vuelve y se impone diciendo las fallas y los complejos, por decirlo de alguna manera, por no decir traiciones, de los dirigentes pequeños, de la pequeña y la mediana burguesía y fundamentalmente de la izquierda republicana y del Partido Socialista Obrero Español y la incapacidad para llevar a cabo las reformas económicas, fundamentalmente con el tema de quitarle poder a la Iglesia, fundamentalmente con el tema de la tierra, de la reforma de la tierra, de la reforma agraria, ¿no? Entonces, realmente, bueno, posteriormente se deviene un bienio negro donde gobierna las derechas, donde se reprime fuertemente a la clase obrera. De hecho, meses después de darle el poder a las derechas, el pueblo español, sobre todo en la parte norte, se levanta los obreros en huelga y son masacrados por las propias fuerzas republicanas, donde uno de los más carniceros fue Francisco Franco, y a partir de ahí el Partido Comunista, que es ilegalizado, va cogiendo más fuerza, aparte de también que se depuró de posiciones ultraizquierdistas que tenían, como por ejemplo cuando estaba Bullejos en la dirección. Entonces, eh, entonces el Partido Comunista coge protagonismo, coge peso y evidentemente lleva a cabo las políticas emanadas de la Internacional Comunista, del Frente Único y de los frentes populares. Y el partido toma fuerza entre los obreros y, obliga a cambiar o fortalece la parte más izquierdista del PSOE, ¿no? La parte de Largo Caballero. Y ahí también se va produciendo lo que comentaba el compañero italiano antes, ¿no? De la pugna entre la socialdemocracia o el Partido Socialista Obrero Español y el movimiento comunista que iba emanando desde los 20 en el Estado español. Y el partido, entre otras cuestiones, nace y se desarrolla de las disidencias de los socialdemócratas como consecuencia del posicionamiento de una gran parte de esa socialdemocracia con sus burguesías nacionales, ¿no? Y concretamente, en este caso, también con la burguesía española. Entonces, realmente, por decirlo así, cuando realmente la República podía empezar a acometer
una serie de reformas necesarias de profundización, ya no de hacer una revolución, sino de profundizar en las reformas democráticos burguesas y económicas que necesitaba el país, pues evidentemente desde febrero de 1936 a julio de 1936, de 1936 pues se produce el golpe de Estado de Franco. Un golpe de Estado que no olvidemos que tiene apoyo tanto de Hitler como de Mussolini, como de las partes más de la gran burguesía española, pero también tiene el apoyo de democracias europeas, ¿no? De democracias burguesas. Entonces, ahí el Partido Comunista juega un papel esencial en la conformación. También hay que reconocerle que una parte del anarquismo también tiene un papel importante en esa unidad y en esa construcción de la milicia y en esa construcción de la resistencia contra las fuerzas fascistas. A pesar de también la inestabilidad, ¿no?, que había dentro del bloque republicano, ¿no? Y es el Partido Comunista el que no solo pone gran parte y es el gran artífice de esa resistencia, dirigiendo y encabezando a la clase obrera española, ¿no? Y bueno, y posteriormente yo creo que la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial se libra en el Estado español, en la Guerra Civil Española. Y ahí, sin duda, Franco era, aunque aquí los fascistas dicen que Franco era neutral, cosa que es falsa, Franco era un aliado de Hitler, pero evidentemente tenía un poder precario. Y tenía un poder precario, entre otras cuestiones, porque el Partido Comunista y los guerrilleros, sobre todo en la parte norte del país, hicieron una resistencia armada. Hicieron una resistencia armada que evidentemente Franco no podía descuidar y no podía mandar las tropas que seguramente él hubiera deseado a la Segunda Guerra Mundial. Aún así mandó a la División Azul, que bueno, que afortunadamente tanto camaradas españoles que componían, porque realmente el Ejército Rojo, que estaba compuesto por fundamentalmente soviéticos, que en aquel momento, y yo creo que siempre, es la madre patria del proletariado mundial, pero también era un ejército del proletariado internacional, porque ahí habían españoles y habían obreros y habían luchadores de todo el mundo, ¿no? Entonces, Franco fue retenido y creo que los guerrilleros españoles hicieron una gran labor y una gran ayuda, sirvieron de gran ayuda también para combatir a Hitler, en tanto y en cuanto Hitler no podía tener el apoyo que España seguramente le podría haber ofrecido. Y por supuesto, a nivel internacional, antes tú hablabas de Hollywood, ¿no? De lo que decían, de que parece que aquí la Segunda Guerra Mundial y la liberación del fascismo de Europa, pues prácticamente la hacen los americanos, los norteamericanos, pero es que en realidad una parte esencial de la ideología del fascismo es el revisionismo histórico. Y Hollywood no es ni más ni menos que uno de los aparatos de agitación y propaganda del imperialismo internacional, ¿no? Y entonces, pues evidentemente ellos hacen su función del revisionismo histórico, de engañar a las nuevas generaciones de obreros, de desnaturalizar realmente, de verter todo su veneno anticomunista en las nuevas generaciones de obreros, pero sobre todo de hacer que los obreros ignoren su historia. Y si el ser humano ignora su historia, pues realmente no solo no tiene presente, sino no tiene raigambre con el hilo histórico del que forma parte, ¿no? Y entonces, incluso en mi opinión, se deshumaniza, ¿no? Que es lo que ellos necesitan, ¿no? Que nosotros nos deshumanicemos. Entonces,
en esa cuestión, evidentemente, el movimiento comunista es la negación de todo eso. El movimiento comunista es el humanismo en la expresión máxima. El movimiento comunista es la unidad de la clase obrera. El movimiento comunista es la construcción de un mundo justo y humano donde la riqueza se pone a disposición de, del conjunto de la humanidad, del ser humano, ¿no? Para elevar al ser humano y para que el ser humano sea realmente partícipe en el futuro y que escriba su historia. Y evidentemente eso significa la negación del imperialismo, la negación de la oligarquía, la negación de que el poder esté concentrado en unas pocas manos y la negación de lo que hoy pervive. Por eso, hoy, con el movimiento comunista desguarnecido, ellos avanzan mucho más y difícilmente no, imposible pararemos el fascismo, pero evidentemente el ser humano o perece o avanza. Y para avanzar, evidentemente, se tienen que desarrollar y se tiene que renovar y se tiene que fortalecer nuevamente el movimiento comunista, que es el corazón, el cerebro y el alma de la clase obrera y es quien conduce a la clase obrera a su emancipación y a su victoria, ¿no? Y evidentemente, sin movimiento comunista no va a haber movimiento antifascista y el movimiento comunista tiene que reconstruirse para acabar con el imperialismo, que es lo que genera el fascismo y que realmente está en una situación terminal acelerada como consecuencia de la automatización que ya niega, de hecho, el sistema imperialista. Gracias Francisco. Bueno, ya nos quedamos con algunas preguntas, algunos matices, algunas situaciones que deberíamos conversar. Alguna problemática también, porque efectivamente podríamos me parece que estamos todos de acuerdo en la importancia que el movimiento comunista de aquellos años tuvo en la resistencia, en la derrota y en la lucha contra el fascismo. Y esa importancia está dada por la fortaleza del movimiento comunista y por me atrevo a decir yo, no la digo ustedes, por la unidad del movimiento comunista. ¿Ah? Existe un movimiento comunista con matices, con algunas diferencias locales, por supuesto, pero que está unido y que ha permitido la construcción de distintas organizaciones revolucionarias comunistas en el mundo. Hoy día habría que debatirlo si, y debemos conversar si todos todos los gobiernos de la burguesía monopólico-financiera en el mundo son gobiernos fascistas, si el fascismo está ascendiendo o no está ascendiendo, si hay nuevos o no tipos de fascismo, si fascismo hay únicamente cuando se como una opción para parar la revolución, una alternativa contrarrevolucionaria, si el fascismo únicamente es el corporativismo como era antes, si el fascismo puede ser liberal, ultraliberal como podría aventurarse que es hoy día. Pero frente a toda esa amalgama también nos damos cuenta, voy reflexionando así en la inmediatez, que es más fácil al parecer para ellos, con todos esos matices, ¿no es cierto?, desde conservadores, ultraliberales, nacionalistas, ultranacionalistas, unirse. Se unen tipos aparentemente distintos, como Meloni, Trump, Milei, se forja, se está planteando esta idea de que se está construyendo una especie de internacional fascista, neofascista. Sin embargo, por este lado hay dispersión. Por este lado no hemos sido capaces de construir una alternativa ni antifascista ni revolucionaria. Eh, ¿Cuáles son? Y me parece que seguramente me van a decir que si tuviese la respuesta estaría en otra situación, pero igual veamos cómo debatimos, cómo conversamos, cómo aportamos para plantear cuáles son las tareas, cuáles podrían ser las tareas hoy día de los antifascistas consecuentes, los revolucionarios, comunistas, en la lucha contra el fascismo, por la humanidad, porque estamos también, se está planteando la cercanía al abismo que el imperialismo y el capitalismo ha llevado a a la humanidad, y frente a eso, ¿cómo construimos alternativas? ¿Cómo construimos una alternativa en la que podamos combatir directamente y debatir nuestras diferencias y cómo se va a ir construyendo esto tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Es posible a partir de
toda esta enseñanza y la situación política actual, construir unidad. Y, otra palabra, si es imposible, sin unidad, ¿es posible combatir el fascismo? No es obligatorio que lo hagamos en el mismo orden, ¿ah? Así que, por favor, quien quiera Voy a comenzar. hablar yo primero y voy a ser muy breve. Vamos a ver, aquí hay una cuestión fundamental. Eh, Sin movimiento comunista no va a haber nada. Y ese movimiento comunista, evidentemente, tiene que unirse teniendo en consideración una cuestión fundamental. Clase obrera solo hay una, y solo tiene un interés. Eh, la Unión Soviética, eh, que cayó bueno, en la década de los 90, no, empezó a caer en la década de los 50, ¿no? Empezó su declive, ¿no? Pero la Unión Soviética nos ha enseñado muchísimas cosas. Para empezar, la superioridad del socialismo en unas condiciones donde, según el propio Marx, todavía no estaban dadas para desarrollarse el socialismo. Y aún así nos demostró que el sistema socialista es infinitamente superior al capitalista. Y ahí está la Unión Soviética que lo atestigua. También nos enseña cómo perdemos. Perdemos desnaturalizándonos. Perdemos desnaturalizando al partido y confrontándonos entre nosotros, compitiendo entre nosotros. De hecho, acabando con una centralidad. Es fundamental la cuestión de la centralidad en base a la clase. Por eso el movimiento comunista tiene fuerza cuando el movimiento comunista de los países es una derivada del movimiento comunista internacional. Y es una necesidad. Estamos viendo como algo natural lo que está pasando en países como Palestina, que dirigentes que tienen en la boca la palabra democracia y la palabra libertad no hacen más que pervertirla. Aquí se ha dicho que hay que convertir Palestina en una Ribera Maya y que los palestinos prácticamente hay que quitarlos de la faz de la tierra. Aquí se está produciendo un acto de genocidio en Cuba con un bloqueo económico criminal, eh, y todo se va tragando. Entonces va siendo hora de que los comunistas dejemos todos los egos, que desgraciadamente los hay y mucho, y nos centremos realmente en lo que hay que hacer, que no es más que centrarnos en emanciparnos, máxime cuando ellos van avanzando. Pero ¿qué pasa? Que en el movimiento comunista internacional, a día de hoy, todavía hay una correlación de fuerza favorable al oportunismo y evidentemente, pues eso lleva a que para avanzar hay que construir y esa construcción, en nuestra opinión, debe de hacerse mediante la confrontación ideológica, que es la única manera de tejer y de depurar las desviaciones que, que realmente hay en el movimiento comunista y que impiden que se avance. Hoy, a día de hoy, hay partidos que se llaman comunistas gobernando, aceptando la OTAN, aceptando armar a un Estado que tiene ilegalizados a los comunistas, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Eh, entonces, todas esas cuestiones, pues hay que tratarlas con valentía, pero hay una realidad, que era lo que decía Carlos Marx, ¿no? Que las condiciones para cambiar de una fase, de una formación socioeconómica a otra, es cuando se desarrollan las fuerzas productivas de tal manera que se puede garantizar la pervivencia de la humanidad y cuando se produce un desarrollo ingente de las fuerzas productivas. Nosotros estamos ya ahí, pero también cuando el nuevo sistema está pugnando dentro del viejo sistema. Y eso también está ocurriendo hoy, porque en realidad el desarrollo tecnológico lo que hace es negar al capitalismo porque desborda la composición orgánica del capital y realmente minimiza o persigue minimizar, perdón, el capital variable.
que en el fondo es donde está la obtención de plusvalía, que en realidad es la negación del capitalismo. Entonces, ya dentro del capitalismo, el propio capitalismo se está negando a sí mismo. O los comunistas vemos cómo llegar a la clase obrera para empezar organizándonos y uniéndonos, o realmente la humanidad tendrá que hacer lo que los comunistas deberíamos empezar a plantear, pero evidentemente será mucho más costoso, porque si no, más costoso quiero decir en vidas humanas, porque es que si no, la humanidad va a perecer, porque evidentemente los capitalistas van a resolver los problemas como dice Bill Gates, ¿no? O hay una guerra o tendrá que venir otra pandemia, ¿no? Y él ya sabe que tendrá que venir otra pandemia porque en el fondo lo que no te dicen es que para ellos hay un excedente humano y evidentemente ese excedente humano hay que aniquilarlo. Esa es la realidad. Los comunistas debemos de, partiendo de esa realidad, ir a la clase trabajadora sin complejo y evidentemente aglutinar a la parte más avanzada para construir la fuerza que procede, que ya no es una fuerza de resistir, sino que tiene que ser una fuerza combativa para acabar con esto, porque es el momento final. Ellos ya están en la muerte y evidentemente mientras no nazca lo nuevo, que lo tenemos que alumbrar los que no necesitamos, que somos la mayoría de los trabajadores, pues lo viejo resolverá como ellos resolverán con su esencia, ¿no? Que es el crimen, es la guerra y es el asesinato. Gracias, Francisco. Ahí ya tenemos algunas opiniones. Guillermo, ¿cómo se puede hoy día combatir el fascismo? En Alemania, la AfD es expresión del fascismo. El gobierno actual, recién venido, ¿no es cierto?, de los conservadores, un gerente de esta, una de las grandes grupos de inversores, buitres en el mundo, está gobernando una política antimigración. Ese gobierno tiene tendencia fascista o expresa el fascismo al ser un gobierno de la burguesía financiera. Es posible. ¿En qué situación estamos en Alemania y en general en el mundo para hoy día avanzar y combatir al fascismo? ¿Es posible sin unidad? No, no, claro que no es posible sin unidad y no es posible tampoco quedándonos pasivos ante lo que está ocurriendo. El problema del fascismo y lo que comentábamos también junto con los otros compañeros es que el fascismo no es un elemento aislado en sí, no es un monstruo como el que nos quieren a veces describir algunos que intentan descontextualizar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Se habla, conmemoran el fin de la guerra, como si la guerra se hubiera acabado por sí sola, ¿no? Entonces, sabemos que cuando terminó, digamos, fueron derrotados los nazis en Alemania, gran parte de estos militares que quedaron y que eran importantes dentro del ejército nazi fascista fueron llevados a la OTAN para combatir a la Unión Soviética, ¿no? El jefe de los ejércitos del Este fue uno de los comandantes, ¿no? Que integraron, como muchos otros, ¿no? Las fuerzas de la OTAN. Sabemos que ahora mismo, por ejemplo, en Donbass, ¿no? Apoyaron y dentro de este golpe de Estado que dieron en Ucrania con el Euromaidán, pusieron en el poder a grupos neonazis, ¿no? Totalmente sin ningún tipo de pudor en colocarse las SS, en negar pues la, la victoria del Ejército Rojo y ensalzando a personajes nefastos como el fascista colaborador Stefan Bandera, fueron además terriblemente crueles durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo esto no son hechos aislados, lo que tú comentas, ¿no? Y igual que en el pasado, los socialdemócratas, ¿no? Apoyaron o contribuyeron a que el fascismo tuviera esa hegemonía y
capacidad tan terrible, tenemos que verlo como un instrumento también del capital, ¿no? De los intereses capitalistas y pues nada más que ver lo que está pasando precisamente en Ucrania en este momento, ¿no? Nada más que ver lo que están haciendo cada vez más con respecto a la sociedad alemana, ¿no? Tratando de blanquear la memoria de los nazis, tratando de demonizar y comparar pues a la Unión Soviética y a Stalin con Hitler, al ejército rojo con el ejército nazi, ¿no? Todas estas cosas burdas pues son precisamente las que debemos de combatir. Y yo creo que son dos cosas. Por un lado, lo que tú dijiste, la unidad, pues que está en la participación, ¿no? No solamente en los partidos comunistas. Es cierto que los partidos comunistas son importantes, pero la participación en cualquier movimiento antifascista es importante y ahí está abierto para todo el mundo, todos los que no estén con las ideas del fascismo y identificar, porque también se quiere descontextualizar esta ideología fascista, no sé, ahora hay analistas que la tratan de analizar al margen del movimiento comunista y como bien dijo uno de los compañeros, el fascismo es anticomunismo ante todo y sobre todo, ¿no? Y identificar los otros elementos, pues como el nacionalismo exacerbado, ¿no? La imposición del terror, eh, la exaltación de la religión, aprovechar el descontento de la sociedad, echarle la culpa a sectores externos, ¿no? Todo eso lo vemos que está pasando en los distintos países, ¿no? Está pasando, lo utiliza Trump, lo utiliza Vox, lo utiliza Milei, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta que debemos, además de ser parte de esta unidad, ¿no? Existen los partidos comunistas están intentando hacer un esfuerzo internacional, existe la Internacional Comunista de Partidos Comunistas y Obreros, hay muchos esfuerzos de unidad, pero también debemos mm, a nivel individual, recuperar la memoria, ¿no? Leer, están las memorias de Georgi Zhukov para quien quiera estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo fue, digamos, el avance del Ejército Rojo. Están las memorias de Vasily Zaisev, que fue uno de los francotiradores del Ejército Rojo. Hay películas también soviéticas como Ben y Mira. Hay películas también como la alemana que hicieron en la DDR, en la RDA, que se llama Yo tenía 19, una película también muy buena sobre la toma de Berlín por el Ejército Rojo. Y yo diría esto, es muy importante no solamente el antifascismo de la calle, que es muy importante, ¿no? Que nunca nos dejemos tomar las calles por los fascistas, pero también es muy importante estudiar sobre el fascismo y saber que es un instrumento, ¿no? Como lo es ahora en Ucrania y como lo ha sido en Chile, como lo ha sido en el Estado español, como lo ha sido en Portugal, como lo ha sido en Alemania y en tantas otras nefastas experiencias, pero desde mañana pues debemos de celebrar que también hemos ganado, también hemos derrotado, también hemos vencido y toda esa sangre de todas estas personas y héroes y heroínas que cambiaron en ese momento el rumbo de la humanidad no han sido en vano porque seguimos adelante en lo que nos toca como generación. Muchas gracias, Guillermo. Max, ¿qué te parece? ¿Cuáles crees tú que son los ejes por los cuales avanzar? Hoy día, tal como ayer, es el movimiento comunista el que tiene que forjarse en unidad. Son otros revolucionarios los que debiesen construir. El frente antifascista, un frente amplio, sin diferencia entre todos quienes estamos contra el fascismo, debemos luchar en igualdad de condiciones. ¿Cómo se articula, digamos, políticamente una respuesta que pueda eh, hacer frente y derrotar al fascismo? Bueno, Marco, yo quiero decir que estamos en una época de guerra, ¿no?
Entonces, dentro de esa lucha ideológica de la que hablaba Francisco y que mencionaba también Guillermo, tenemos dos ejes fundamentales, dos batallas. Por un lado, la batalla por la verdad y la memoria histórica, además del irracionalismo, del racismo, del culto a la jerarquía, al machismo, etcétera, etcétera. El fascismo por lo general tiende también a, digamos, expresar un rechazo a la historia para promover más bien una pseudohistoria basada en mitos, ¿no? Entonces, la lucha por la verdad histórica, que es una lucha que además, en el caso concreto, aquí en Europa, tiene que ver con una denuncia incesante contra la eurocracia, que además recordemos, tiene instituciones que, como el Consejo y la Comisión, determinan, y tiene una institución, digamos que es más bien un circo, como el Parlamento Europeo, pero que en el 2019 y en el 2025 ha aprobado dos resoluciones, como ya decía Guillermo, equiparando el comunismo con el nazifascismo, ¿no? Esa misma, digamos, Unión Europea, que a partir del 85 ha promovido un mal llamado Día de Europa para el 9 de mayo. Todo esto no solamente los comunistas no lo pueden reconocer, sino que además tienen que denunciarlo incesantemente. Y por otro lado también denunciar y aclarar a los sectores de trabajadores, juventud y pueblo en general al que tengamos llegada, que, y claro, el desafío también es explicarlo de una forma sencilla, pero muy clara, que no es el fascismo una variable independiente del imperialismo y del gran capital, que de repente se le ocurra desatar guerras, sino que la relación entre fascismo y guerra es más bien una relación, digamos, al revés. El gran capital, en la medida en que necesita la guerra como forma primordial de destrucción de fuerzas productivas, y aquí habría que recurrir a la teoría marxista de la crisis, digamos, impone, como en el caso de Europa actualmente, un proceso de fascistización para poder mejor instrumentar y viabilizar esas modalidades de intento de manejo y superación de la crisis estructural y sistémica que tiene la formación económico-social capitalista. Por lo tanto, y remitiéndonos a, digamos, la importancia de la lucha, de la contradicción entre capital y trabajo, pero también entre imperialismo y antiimperialismo, es fundamental, yo creo, hoy en día, trabajar en dos niveles. Por un lado, lo que planteaba Francisco, la lucha de los comunistas para aglutinarse, para organizarse, denunciando y contrarrestando el revisionismo, el oportunismo, máxime cuando dicho revisionismo y dicho oportunismo se expresa a través de gobiernos reformistas donde esos supuestos comunistas terminan jugando un papel, el caso del Estado español es emblemático, de soporte de aquellos gobiernos que se presentan como izquierda o centroizquierda, pero que en realidad son gobiernos funcionales a todos los mecanismos imperialistas, a la OTAN, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, otro nivel que tiene que ver con la más amplia alianza, ojalá llegase a ser un frente antiimperialista mundial. En esta etapa histórico-política, económica y militar no podemos pretender
que ahí estén solamente los comunistas, porque lamentablemente, y hay que decir las cosas como están y no como nos gustaría que estuvieran, hoy en día el movimiento comunista a nivel internacional todavía no se ha recuperado de algunas derrotas y golpes históricos que ha sufrido. Y en ese frente antiimperialista mundial o en esa alianza antiimperialista mundial tienen que estar todos los que luchan. A mí no se me ocurre que un proceso de lucha antifascista, por ejemplo, y antiimperialista en Chile pueda desconocer, y no me quiero meter en los asuntos que atañen a los compañeros chilenos, en eso soy muy respetuoso, pero que desconozcan el papel de la lucha mapuche, por ejemplo. Y tampoco podemos negar el papel del eje de la resistencia, donde la mayoría de las fuerzas no son comunistas. Podemos analizar de manera crítica cuál es la etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, de los factores subjetivos, de las condiciones objetivas en tal o cual país. Pero la realidad mundial hoy en día nos impone, digamos, hacer un esfuerzo de unidad en esos dos niveles, sin renunciar a la lucha ideológica, por supuesto, teniendo siempre como brújula la lucha de clase, pero también reconociendo la etapa en la que estamos, ¿no? Con respecto a eso, y uno de los factores de división o de distanciamiento entre fuerzas comunistas, por ejemplo, es el análisis o la caracterización que cada fuerza, cada grupo, cada partido o cada conjunto de alianzas de fuerzas comunistas y revolucionarias pueda ser de China, pueda ser de Rusia, pueda ser de tal o cual país, pueda ser de Irán. Eh, Todo ahí es válido, es decir, es materia de debate. Tampoco podemos desconocer que la percepción o la caracterización de las fuerzas subjetivas que nosotros podemos hacer de tal o cual país o de tal o cual bloque de países no niega dialécticamente su papel objetivo en esta etapa. Y eso también en materia de estudio y comprensión. Por ejemplo, no podemos apoyar al eje de la resistencia y a la causa palestina desconociendo el papel material objetivo que juega Irán, por ejemplo. Así no nos guste la teocracia, así tengamos una perspectiva y un proyecto estratégico que se distancian bastante de lo que hoy en día es, digamos, la forma concreta que asume el poder, las contradicciones de clase en ese país. Pero solamente para mencionar un ejemplo, Marco. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que lo que termina discriminando ahí o definiendo es el papel objetivo que están jugando determinadas fuerzas en el mundo hoy en día, teniendo la claridad de que esta etapa de lucha no es todavía la etapa de lucha a la que nosotros queremos llegar. En eso coincido con Francisco de que para llegar a una etapa cualitativamente superior de lucha y de resistencia, el movimiento comunista tiene que cualificarse. Fíjate que hay obstáculos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el papel, por ejemplo, del creciente empuje eurasiático, no podemos desconocer ciertas contradicciones enormes que existen dentro de ese marco. Por ejemplo, el papel que juega la India en el plano internacional, bueno, ahora con todos los desarrollos, por un lado, pero por el otro, la existencia dentro de la India misma de fuerzas comunistas y revolucionarias, como por ejemplo la guerrilla naxalita, la cual a su vez tiene una caracterización de lo que ocurre en Ucrania que es diferente a la que podemos tener nosotros. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo, primero de sentarnos a debatir y escucharnos. Obviamente, después de haber hecho una operación preliminar. Es decir, la capacidad de discernir entre los que, independientemente del discurso que puedan tener, se posicionan de manera cómplice y compatible con aquellos gobiernos que hoy en día
están soplando vientos de guerra imperialista, están alimentando la maquinaria de la OTAN o están de una u otra manera dentro de ese mecanismo de pugna interna entre dos facciones de la gran burguesía internacional, de la cual Trump, por ejemplo, es expresión por un lado, los Rockefeller por otro, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Fíjate que son desafíos importantes a nivel de análisis, a nivel de esfuerzo. Claro, a veces dentro de los países, Italia no es una excepción, padecemos o adolecemos de personalismos, egocentrismos, autorreferencialidad, incapacidad de llevar un debate que sea franco y que también entienda que hay diferentes niveles en la construcción del antifascismo, en la construcción de un frente internacional o mundial antiimperialista, en el desarrollo del debate y de la práctica de las fuerzas comunistas, que además tienen que tener la capacidad de adelantar todo eso que estamos diciendo por un lado, pero por el otro lado aumentar sus revoluciones y su capacidad de incidir en las luchas reales, porque nada sacamos con encerrarnos, entre comillas digo, en debates muy constructivos, muy gratificantes, si después entre los trabajadores, en la juventud y en, digamos, los sectores del pueblo trabajador, del proletariado, del campesinado en algunos países, donde ese sujeto juegue un papel, eh, digamos, específico, y no tenemos capacidad de incidir, de influenciar positivamente sus luchas, de orientarlas, de estimular, ¿no? Y concluyo en ese sentido, y a partir de la experiencia que tenemos aquí en Italia, es fundamental en la lucha antifascista lograr romper esa percepción consolidada que muchísima gente, muchísimos trabajadores, muchísimos jóvenes tienen de aceptación de un antifascismo institucionalista, formalista y ritualista que me imagino un poco también lo que en Chile ha ocurrido o ocurre con los concertacionistas cuando se habla de la dictadura, ¿no? Puede llegar ahí el alcalde, en el caso nuestro de Italia, con su banda tricolor, haciendo alarde de retórica, rememorando a los partisanos aquí y allá, y al mismo tiempo siendo cómplice del nazisionismo y siendo cómplice del fascismo ucraniano al servicio de la OTAN. O siendo cómplice de la lucha encarnizada que a veces de manera explícita y otras veces, según los ciclos, de manera solapada, esa falsa izquierda ha llevado durante años y décadas contra Cuba socialista y en las últimas 2 décadas contra Venezuela bolivariana o contra otros países antiimperialistas. Por ahí, por esa práctica también pasa ese esfuerzo para llegar a un salto cualitativo en nuestros quehaceres. Perfecto. Muchas gracias. Pucha decimos una expresión bien chilena, ¿eh? Lo siento si no hay mucha traducción. Hostia, ¿no? Me parece que estamos llegando al final del programa, pero estamos abriendo el debate. ¿Ah? Me toca terminar el programa, ¿no? Aún dándome cuenta, o interpretando, más que dando cuenta, hay una opinión personal, que se abren justamente en esta parte los matices tácticos de algunas diferencias tácticas en la política, ¿no es cierto? En el quehacer, en el cómo nos vamos construyendo, en el cómo vamos fortaleciéndonos, en cómo vamos enfrentando al enemigo, cómo podemos concebir alguna política de alianza, cómo podemos situarnos frente a las presentes guerras imperialistas, guerras entre
entre potencias, las guerras de rapiña que existen, las guerras nacionales. Estamos, me parece efectivamente que en un periodo de la historia en que la guerra plantea así. Es una constante que se está expresando permanentemente y aceleradamente como necesidad del imperialismo y del capitalismo para desarrollarse. La guerra está siendo como inevitable, se rompió esta ilusión de la Pax Americana y del término de la historia y de la gobernanza global de las grandes empresas que había negado al imperialismo. Eh, nos invitaría a que pudiésemos seguir conversando, debatiendo. Me imagino que tienen ganas de intervenir en el debate, que tienen ganas de referirse. A mí también me da mucha ganas de referirme, digamos, a las opiniones que hemos estado dando en un espíritu súper fraternal que sin duda saludo muy fervientemente. Por tanto, les pediría que por ahora nos fuésemos despidiendo en torno al tema que estamos teniendo en esta jornada y les invitaría, si lo aceptan, si están de acuerdo, si les parece útil, a continuar discutiendo, a continuar debatiendo, porque se tiene que traducir en acción. Efectivamente, no tiene ningún sentido que conversemos entre nosotros con algunos más para satisfacer nuestra necesidad de escucharnos, sino que más bien para que esto se traduzca en acción concreta, en posibilidad de construcción, de unidad, de rectificación de posiciones, de asumir posiciones correctas. La lucha ideológica se da también por estos medios, pero se da fundamentalmente en la práctica, así pensamos. Entonces, camaradas, compañeros, les doy Ha pasado más de una hora y media de la hora que teníamos para programa. Eh, Les quiero saludar por esta asistencia, agradecer muy de rojo corazón y les invito a despedirse ojalá hasta muy pronto para continuar con estas conversaciones. No sé quién. Guillermo, bien, ya. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo agradezco a los compañeros también. Ha sido muy interesante su participación y muy ilustrativa. Agradezco mucho haber compartido con ellos y mi llamamiento pues a defender la memoria, la lucha, ¿no? No solamente de los que ahora luchamos, sino de los que han luchado antes que nosotros y a trabajar para que las próximas generaciones también puedan cumplir con su papel y podamos obtener un mundo más justo. Gracias. Bueno, Marco, muchas gracias. Gracias a Francisco y a Guillermo. Creo que ese intercambio ha sido, digamos, muy útil por un lado y por el otro también de pronto puede, como tú lo decías, suscitar ganas de seguir, ¿no? Debatiendo, porque además entre comunistas y revolucionarios hay que debatir en un marco de respeto, en un marco constructivo y buscando síntesis, ¿no? Mm. Y donde no sea posible llegar a síntesis de manera rápida, pues no desechar, sino seguir insistiendo para ver cómo logramos ese proceso de unidad, también definiendo, ¿no? ¿Qué tipo de unidad? Porque hay muchos tipos de unidad. Unidad de acción, unidad programática, unidad ideológica, unidad estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el camino indudablemente. Y también quiero expresar mis mejores deseos tanto a Francisco como a Guillermo para que en sus respectivas trincheras, cargos y tareas militantes, pues puedan cada día tener más éxito y de paso también que a través de ellos llegue a sus colectividades comunistas y revolucionarias el saludo fraternal de los comunistas italianos. Pues nada, me toca a mí, ¿no? Agradecer el poder haber estado aquí conversando con los camaradas
y por supuesto en sintonía a lo que ha dicho Max y también a lo que ha dicho Guillermo, bueno, pues lo primero es, yo estoy dispuesto a discutir, sobre todo porque de aquí subyace una discusión interesante, ¿no? Que es proyecto histórico, clase social o sujeto revolucionario, constructor de ese nuevo proyecto histórico. Y ahí, bueno, pues sería interesante escuchar ese frente antiimperialista, qué proyecto histórico pretende construir y en qué clase social se basa para esa construcción. Y por supuesto, recordar a los héroes que dieron su vida contra el fascismo, que dieron su vida en la guerra civil, en este caso me voy a referir a la guerra civil en mi país, y por supuesto en la Segunda Guerra Mundial, a esa clase obrera que fue quien entregó realmente, fundamentalmente, su vida por liberar al mundo de la tiranía fascista y de la barbarie. Y por supuesto, recordar no solo debe de quedarse ahí, sino que con las dificultades y con la represión que a día de hoy vivimos, es construir órganos de poder, organizar a los compañeros en los centros de trabajo, en los barrios que sufren toda la injusticia de este sistema criminal para acabar con el sistema y construir un mundo libre, un mundo justo, un mundo que solo puede ser comunista. Estaba hablando sin audio, eh, pero quería efectivamente decirle que muchísimas gracias por estar compartiendo esta tarde-noche, ya más noche ya por Europa, debe estar más cansado. Aquí estamos todavía con sol. Eh, Esperemos que el sol vaya alumbrando nuestros caminos, efectivamente, y que esta, efectivamente, también la utilidad que tengan estos debates, conversaciones, esta lucha de ideas, esta recuperación de la memoria histórica vaya alimentando unidad, vaya alimentando acción común, vaya alimentando todos los caminos posibles para avanzar. Estamos en una situación, es que es necesario, imprescindible avanzar, no podemos seguir retrocediendo, la reacción está a la ofensiva, el revisionismo ha dado de lo suyo para ahogar un poco la derrota del movimiento revolucionario y comunista en el mundo y nos toca desde la trinchera que estemos intentar aportar. Hoy día, recordando a los héroes, a las heroínas de la resistencia antifascista en cada uno de los países, recordar esos ejemplos de valor, de pararse a luchar con todos los medios contra el fascismo, tener la calidad ideológica que les motivaba para esta lucha, el compromiso con las masas, sentirse efectivamente fundidos con las masas, que es lo que necesitamos, porque el futuro tiene que ser rojo, el futuro tiene que ser socialista, tiene que ser comunista, pero no viene solo. Eso se construye. La revolución no es espontánea, se organiza y con modesto esfuerzo esperamos contribuir a aquello. Saludamos a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando. La memoria, esta memoria tiene que ser de futuro. Recordamos ahora, para terminar, no solo a los combatientes, a las combatientes antifascistas de las décadas del 30, 40, sino que a todos aquellos combatientes que en todas estas décadas han dado su vida por la revolución, por el socialismo, por el comunismo, por una sociedad sin clase. Compañeros, nos veremos en un próximo encuentro con todos quienes escuchan y extiendo la invitación, vamos a arreglarlo, digamos, por nuestra comunicación con los compañeros también para seguir en estos debates. Hay mucho más que hacer, mucho por debatir y sobre todo mucho por construir. Compañeros, compañeras, hasta muy pronto, abrazo rebelde desde aquí y nos estamos encontrando. Un abrazo, Marco. Saludos. Saludo. A Luis también, ¿no? Aunque no lo hayamos visto, pero ahí está, ¿no? Guillermo, abrazo. Abrazos, saludos, compañeros. Gracias.